Esto no es lo que crees que es. No es una lista de cremas. No es una rutina de maquillaje. No es un tutorial de cómo verte 10 años más joven, ni un protocolo de skincare de 10 pasos que te promete recuperar lo que los años se llevaron. Si eso es lo que buscabas, hay miles de videos que pueden dártelo. Esto es otra cosa. Esto es sobre lo que realmente hace a una mujer mayor irresistible. No irresistible en el sentido superficial que la publicidad lleva décadas intentando venderle a las mujeres como si fuera la única forma de valor que existe. Irresistible en el sentido real, en el sentido que hace que cuando una mujer entra a un cuarto, algo cambia, que cuando habla, la gente se calla para escuchar, que cuando está en silencio, ese silencio tiene peso, que cuando sonríe, esa sonrisa tiene historia. Ese tipo de atractivo no se compra, no se aplica con pincel, no se consigue en ninguna clínica ni en ninguna farmacia. Se construye con años, con decisiones, con hábitos que parecen pequeños por fuera, pero que van formando, despacio y sin fanfarria, a la persona en que una mujer se convierte cuando finalmente deja de intentar ser quien los demás esperaban que fuera. Al final de este video vas a entender exactamente de qué estoy hablando, porque voy a contarte sobre una mujer que lo tiene todo, sin haberlo buscado, sin habérselo propuesto como meta, solo como consecuencia natural de cómo eligió vivir. Su nombre es Consuelo Andrade. Tiene 64 años. Y la primera vez que alguien la describió como la mujer más atractiva de la sala, ella se rió. No de modestia falsa. Se rió porque quien lo dijo tenía 30 años. Y Consuelo estaba segura de que en esa misma sala había mujeres 30 años más jóvenes que ella. Pero quien lo dijo, insistió. Y cuando Consuelo le preguntó por qué, la respuesta fue algo que se quedó con ella durante semanas. Porque usted sabe exactamente quién es. Consuelo nació en 1960 en los campos de California, hija de jornaleros mexicanos que cruzaron la frontera con 2 maletas y 4 hijos, y la certeza de que el otro lado, aunque no fuera fácil, era posible. Creció entre los surcos y las escuelas que cambian cada temporada, aprendiendo a adaptarse, a no encariñarse demasiado con nada que pudiera quedarse atrás. Aprendió inglés con el acento que nunca del todo desapareció y que hoy, a los 64, ya no intenta corregir. Se casó 2 veces. La primera, a los 26, con un hombre que era brillante y encantador y que resultó ser también muy bueno para desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Ese matrimonio duró 9 años y le dejó 2 hijos, y la convicción de que el encanto sin consistencia es una trampa muy bonita. La segunda vez a los 41, con un hombre tranquilo que sabía escuchar y que murió de un infarto a los 58. Ese matrimonio duró 17 años y le dejó la comprensión de que el amor tranquilo, el que no hace ruido, es a veces el que más duele cuando se va. Lleva 6 años sola. Y es en esos 6 años donde se construyó la versión de Consuelo que la gente de 30 años llama la mujer más atractiva de la sala. El primer hábito que nadie te enseña, pero que cambia todo. Consuelo dejó de pedir permiso, no de la manera obvia. No dejó de ser educada, ni considerada, ni respetuosa con los demás. Dejó de pedir permiso interno, ese permiso silencioso que muchas mujeres pasan décadas buscando sin saber que lo están buscando. El permiso para ocupar espacio, para tener opiniones que no primero se filtran por la pregunta de si incomodarán a alguien.
para reírse fuerte cuando algo es genuinamente gracioso, en lugar de reírse con ese volumen calculado que no ofenda ni destaque demasiado, para decir no sin justificación, sin disculpa previa, sin el largo rodeo que convierte un no simple en una negociación con uno mismo antes de abrirse la boca. Consuelo llegó a eso después de los 50. No fue una decisión dramática. Fue la acumulación de pequeños momentos en que eligió decir lo que pensaba en lugar de lo que era cómodo, quedarse cuando quería quedarse y irse cuando quería irse, vestir lo que le gustaba a ella y no lo que hacía que otros la vieran de cierta manera. El resultado fue algo que no esperaba. La gente que no podía con esa versión de ella se alejó, y la que se acercó era diferente, más interesante, más honesta, más dispuesta a tener conversaciones reales. Hay algo en una mujer que no necesita aprobación, que resulta magnético de una manera que ninguna crema puede reproducir, porque la aprobación que busca hacia afuera es, en el fondo, la señal de que algo por dentro todavía no está resuelto. Y la ausencia de esa búsqueda, esa quietud interna que viene de haberse visto a una misma con honestidad y haber decidido que lo que se ve es suficiente, eso se nota. Se nota en cómo se para, en cómo escucha, en cómo no necesita llenar cada silencio con palabras que no tenía que decir. El segundo hábito es el que más trabajo cuesta en una cultura que glorifica la actividad constante. Consuelo aprendió a estar sola, sin huirle a estar sola. Hay una diferencia enorme entre la soledad como castigo y la soledad como práctica, como espacio elegido, donde una se sienta con ella misma sin el ruido de las obligaciones, ni la distracción de la pantalla, ni la compañía que a veces buscamos no porque la queramos, sino porque no sabemos qué hacer con el silencio. Consuelo tiene una práctica que empezó accidentalmente. Después de la muerte de su segundo esposo, en los primeros meses de la viudez, que son los más silenciosos y los más difíciles, descubrió que si se quedaba quieta lo suficiente, si no llenaba el tiempo con actividad ni con compañía como hacía su instinto, algo pasaba, algo se asentaba, como el sedimento de un vaso de agua que se calma cuando uno deja de agitarlo. Lo que se asentaba era ella misma. Empezó a darse una hora cada mañana, no de meditación formal ni de ninguna práctica con nombre. Solo una hora antes de que empezara el día donde no le debía nada a nadie. Café en la cocina. Silencio. El sonido de los pájaros, sí había pájaros. Sus propios pensamientos, sin interrumpirlos, ni apresurarlos, ni juzgar cuáles valían la pena y cuáles no. En esa hora aprendió cosas sobre sí misma que 60 años de vida ocupada no le habían dejado espacio de descubrir. Que le gustaba el orden, pero no la rigidez. Que tenía miedo a cosas que nunca había admitido tener miedo. Que algunas relaciones que llevaba años manteniendo por costumbre ya no le aportaban nada y estaban consumiéndole energía que podría ir a otra parte. Que tenía opiniones sobre política, sobre arte, sobre la vida, que nunca había dicho en voz alta porque siempre había alguien en la mesa a quien podrían incomodar. Esa hora la fue haciendo más ella, más entera, y esa entereza, esa presencia de alguien que se ha pasado tiempo suficiente consigo misma para conocerse, es uno de los elementos más visibles del atractivo real, porque cuando una mujer está cómoda en su propio silencio,
Los demás también están cómodos cerca de ella. Hay una quietud que se transmite, una ausencia de ansiedad que es contagiosa en el mejor sentido. Antes de contarte los siguientes hábitos, necesito hacer una pausa aquí. Si ya llevas tiempo en este canal y ya te suscribiste, gracias de verdad. Estas historias me importan y que estés aquí significa que a ti también. Si todavía no lo has hecho y esta historia te está diciendo algo que reconoces, este es el momento. Y quiero pedirte algo en los comentarios. ¿Cuál de estos dos hábitos te cuesta más? ¿Dejar de pedir permiso o quedarte sola contigo misma sin huirle? No hay respuesta incorrecta. Quiero leer la tuya. Sigamos, porque los hábitos que vienen son los que más me interesa que escuches. El tercer hábito tiene que ver con el cuerpo, pero no de la manera que esperas. Consuelo no tiene el cuerpo de los 30, no lo pretende, no lo busca, no se levanta cada mañana en guerra con lo que el espejo le devuelve, ni en negociación con lo que los años han hecho con su figura. Esa guerra que muchas mujeres libran durante décadas contra sí mismas, con una crueldad que no le permitirían a ninguna persona externa, Consuelo la soltó. No porque ya no le importara, sino porque entendió que la energía que consumía esa guerra era energía que podía usar para vivir. Lo que sí hace es moverse, todos los días. No en el gimnasio con espejo y métricas y conteo de calorías. Camina. 40 minutos, 45, a veces más si el camino está bueno y el aire tiene esa calidad que a veces tiene el aire de California en las mañanas de otoño. Camina con atención, con los ojos abiertos, sin audífonos cuando puede ser, porque dice que el mundo tiene suficiente música propia, si uno se calla el tiempo suficiente para escucharla. Ese movimiento diario no es sobre el peso, ni sobre los músculos, ni sobre ningún resultado medible. Es sobre el acuerdo que ha hecho con su cuerpo, el acuerdo de no ignorarlo ni castigarlo, ni pedirle que sea lo que ya no es, sino de cuidarlo con la misma atención con que se cuida cualquier cosa que merece durar. Y ese cuidado se nota, no como juventud recuperada, como algo mejor, como una habitación en un cuerpo que se siente a gusto en él, una presencia física que no se disculpa por existir, una manera de moverse que no viene del esfuerzo, sino del hábito tan integrado que ya es simplemente parte de quién es. El cuarto hábito es el que más subestiman y el que más transforma. Consuelo sigue aprendiendo, no porque tenga miedo de quedarse atrás, no por ninguna presión de mantenerse relevante en un mundo que cambia rápido y que a veces parece diseñado para hacer sentir obsoletos a los mayores de 50. Aprende porque le da curiosidad, porque la curiosidad ha descubierto, uno de los estados internos más vivos que existen. Y la persona que está genuinamente curiosa sobre algo tiene en los ojos una calidad que no se compra en ninguna tienda. En los últimos 3 años, Consuelo aprendió a hacer pan de masa madre que requirió paciencia y fracasos, y empezar de nuevo varias veces. Aprendió a usar herramientas de edición de foto que le permiten organizar los miles de fotografías que ha tomado a lo largo de su vida. Empezó a aprender algo de italiano, porque siempre había querido leer a Dante en el idioma original, y decidió que no había razón para que el querer quedara en querer. No terminó el italiano, no llegó a Dante todavía,
pero en el proceso de intentarlo descubrió que su cerebro, a los 64 años, sigue siendo capaz de guardar cosas nuevas, de sorprenderse, de llegar a algo que no sabía y sentir esa pequeña descarga de satisfacción que da a entender algo que antes no entendía. Eso la mantiene interesante para los demás, porque la mantiene interesada en el mundo. Y la persona que genuinamente se interesa por las cosas, que hace preguntas que no son de protocolo sino de curiosidad real, que escucha las respuestas con atención porque quiere saber, esa persona es irresistible en cualquier cuarto, a cualquier edad, sin que importe nada de lo que el espejo devuelve esa mañana. El quinto hábito es el más sencillo de describir y el más difícil de sostener. Consuelo dice lo que piensa, no todo el tiempo, no sin filtro, no con la brutalidad que a veces se confunde con honestidad. Pero cuando tiene algo que decir, lo dice, con las palabras correctas, con el tono adecuado, con la consideración que merece la persona que está escuchando. Pero lo dice. Dejó de guardarse las cosas para no incomodar. Dejó de sonreír cuando algo no le parecía gracioso. Dejó de estar de acuerdo por cortesía cuando no estaba de acuerdo. Dejó de hacerse más pequeña en la conversación para que otros cupieran mejor. El resultado, de nuevo, fue que algunas personas se alejaron y que las que se quedaron o se acercaron valían más. Una mujer que dice lo que piensa con gracia y con inteligencia, que no necesita el consenso de la sala para sostener su opinión, que puede estar en desacuerdo con alguien y seguir siendo completamente amable. Esa mujer es magnética. Porque en un mundo lleno de personas que dicen lo que se espera que digan, alguien que dice lo que realmente piensa es una rareza que llama la atención de inmediato. El sexto hábito es el que cierra todo lo anterior y le da sentido. Consuelo invierte en sus relaciones como inversión real, no como obligación social, no como mantenimiento del mínimo indispensable para que nadie se ofenda, como inversión deliberada de tiempo y atención en las personas que le importan. Llama sin razón especial. Escucha hasta el final, sin preparar la respuesta mientras la otra persona todavía habla. Recuerda los detalles. Pregunta de seguimiento sobre cosas que le contaron semanas antes porque genuinamente quiere saber cómo resultaron. Aparece, no solo en los momentos grandes, sino en los ordinarios, que son los que en realidad construyen la confianza y la intimidad. Tiene 4 amistades de las que ella llama de verdad, no una lista de contactos. 4 personas con las que puede tener la conversación real, la que va al fondo, la que no necesita ser administrada ni calculada. 4 personas que la conocen con el conocimiento que solo dan los años y la confianza sostenida. Esas 4 relaciones son, dice Consuelo, el lujo más grande que tiene, más que cualquier cosa material que haya acumulado en 64 años. Porque el amor de alguien que te conoce de verdad, que ha visto lo mejor y lo peor y ha elegido quedarse, es una clase de riqueza que no tiene equivalente en ninguna otra moneda. Y esa riqueza se nota en cómo habla de la gente que quiere, en cómo la trata cuando está presente, en la manera en que su mundo tiene temperatura, porque tiene personas reales en él que se importan las unas a las otras. Eso es lo que hace a Consuelo la mujer más atractiva de la sala. No ninguna característica individual. La suma de todo esto,
la suma de años, de hábitos pequeños que fueron construyendo a una persona que está cómoda en su piel, que sabe quién es, que sigue siendo curiosa, que dice lo que piensa, que cuida lo que quiere cuidar y suelta lo que ya no le pertenece cargar. Hay algo que quiero decirte directamente antes de cerrar. Vivimos en una cultura que le ha dicho a las mujeres mayores que su atractivo es una cantidad fija que se va gastando con el tiempo y que el único trabajo posible es retrasarlo o disimularlo. Esa narrativa es un negocio enorme y muy rentable, y es, en los términos más simples posibles, una mentira. El atractivo real, el que dura, el que no depende de qué tan bien te ilumina la luz, ni de qué tan reciente es el tinte, es el resultado de cómo has elegido vivir, de si te has tomado el tiempo de conocerte, de si has cultivado tu curiosidad o la has dejado morir de hambre, de si dices lo que piensas con gracia y sin disculpa, de si cuidas a la gente que quieres con la atención que el amor real requiere, de si has hecho las paces con quien eres, con el cuerpo que tienes, con la historia que llevas. Eso es lo que el tiempo construye si uno se lo permite. No lo destruye, lo construye. Consuelo a los 64 tiene algo que no tenía a los 28. Tiene peso, no en el sentido físico, en el sentido de que cuando está en un cuarto, ese cuarto sabe que ella está, que lo que dice importa porque viene de alguien que se ha ganado el derecho de decirlo con décadas de vida vivida con los ojos abiertos. Eso no se puede fingir, no se puede comprar, no se puede aplicar con pincel. Se construye un hábito a la vez, un día a la vez, en la dirección de quién realmente eres, no de quién el mundo decidió que deberías ser. Y esa construcción, a cualquier edad en que empiece, siempre vale la pena. En el próximo video vamos a hablar de algo que esta historia toca, pero no termina de decir. El momento en que una mujer decide dejar de achicarse. No el momento que lo planeó, ni el que esperaba. El momento real, con todo lo que cuesta y todo lo que libera. Esa historia también merece ser contada bien. No te la pierdas.